Bienvenidos a la primera parte de la lección número 11 de nuestro curso de álgebra intermedia. En esta lección vamos a ver cómo factorizamos binomios. Hay dos casos de factorización de binomios. Y el primero es el binomio, que es la diferencia de dos cuadrados perfectos. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, recuerde que por un producto especial que estudiamos en el álgebra elemental, teníamos lo siguiente. Mire, si usted multiplica este tipo de binomio por este binomio, ¿verdad? Fíjese la característica que hay, que aquí se están sumando estos dos términos y aquí se están restando esos mismos dos términos. La fórmula de ese producto especial decía que el resultado eran dos términos que se obtenían del siguiente modo. Primero cuadrábamos el primer término de ambos binomios y a eso le restábamos el cuadrado del segundo término de ambos binomios. Y claro, cuando yo tengo esta expresión, una base elevada a un exponente y encima de eso otro exponente, ¿verdad? Por una ley de exponentes que también estudiamos en el álgebra elemental, esto es lo mismo que x a la 2 por m menos, y esto será lo mismo que y a la 2 por n. Y lo escribo así, porque entonces fíjese que la característica principal de un binomio, que es la diferencia de cuadrados perfectos, es que a ambos términos yo le podría sacar raíz cuadrada exacta. ¿Por qué? Porque fíjese que sus exponentes 2m y 2n son divisibles entre dos. Y recuerde que cuando estudiamos radicales y usted buscaba una raíz enésima, lo que tenía que hacer es tomar el exponente del número al cual estamos extrayendo la raíz enésima y dividirlo entre el índice. El 2m, al yo dividirlo entre 2, que es el índice de la raíz cuadrada, se le alcanzará el 2 y queda x a la m. Sale exacta la raíz cuadrada. Muy bien, por eso que le digo, mire, que el x a la m es la raíz cuadrada de x a la 2m, ¿verdad? X a la, y dividimos 2m entre 2, el 2 cancela y me queda nada más que la m. Igualmente, la y a la n es la raíz cuadrada del y a la 2n. Tomamos el exponente 2n y lo dividimos entre 2, cancelamos el 2 y queda y a la n en ambos casos. ¿Se fijan? O sea que cuando usted tenga una diferencia de cuadrados perfectos, un binomio que es la diferencia de cuadrados perfectos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente para factorizarlo. Fíjense que está factorizado un binomio por otro binomio. Es tomar la raíz cuadrada de cada uno de los dos términos del binomio original, y ponerlos en dos factores. En uno de los factores esas dos raíces cuadradas se van a sumar y en el otro esas dos raíces cuadradas se van a restar. Por ejemplo, factorice primamente, que recuerde que es lo mismo factorizar completamente ya cuando vimos en la lección anterior qué significaba eso de primamente o completamente. Que puede ser que usted factorice y todavía lo que usted factorizó se puede factorizar más. Muy bien, pues mire, tenemos este binomio, y es una diferencia. Primeramente, recuerde, trate de ver si hay un factor común. Siempre que le den una expresión para usted buscar la factorización de esa expresión, mire a ver si hay un factor común. No hay factor común, ¿verdad? Porque aquí los factores son 3 y 9 y acá no está el 3 y el 9. Aquí está el x a la 2, x a la 3 y hasta el x a la 4 y acá tampoco. Así que no hay factor común. Bueno, pues ya que no hay factor común, como es una diferencia, vamos a ver si es una diferencia de cuadrados perfectos. O sea, vamos a ver si a cada uno de esos términos yo lo puedo extraer raíz cuadrada exacta. Al 9x a la 4, si yo le busco la raíz cuadrada exacta, recuerde que sería la raíz cuadrada del de arriba, raíz cuadrada del 9, del numerador, que es 3, sobre la raíz cuadrada de x a la 4, que sería x a la 4 entre 2, 2. Sí se le puede sacar raíz cuadrada a este primer término, que es este. Vamos a ver si al segundo se le puede sacar raíz cuadrada exacta, que es punto 16 y a la 6. Bueno, si usted busca la raíz cuadrada de punto 16 es punto 4, porque punto 4 por punto 4 da punto 16. Y la raíz cuadrada de y a la 6 es y a la 3, ¿verdad? Dividir 6 entre 2, 3. Así que sí, la raíz cuadrada exacta del segundo es, la raíz cuadrada del segundo es exacta, ¿verdad? Bueno, pues por lo tanto, según esta información, lo que tengo que hacer es formar dos paréntesis, ¿verdad? Y en cada paréntesis usted va a colocar esas raíces cuadradas que usted puede extraer, la de 9x a la 4, que es 3x cuadrado, mírenla aquí y mírenla aquí, y la de punto 16 y a la 6, que es punto 4 y a la 3, mírenlo aquí y mírenlo aquí. En uno de los factores los dos términos se suman, en el otro los dos términos se restan. Y esa es la factorización de ese binomio, que es la diferencia de dos cuadrados perfectos. Vamos a ver este segundo ejemplo. Tenemos que factorizar un binomio. Primeramente investigamos, como hicimos aquí, si se le puede extraer un factor común. Y sí lo hay, mire. El 3 está aquí y el 27 es 3 por 9. Pues sacamos el 3 enseguida.
Además, yo noto que vemos la x cuadrado aquí y la x a la 4 aquí, ¿verdad? Pues la más bajita, la que tiene el exponente más bajito, el factor común de los dos. Sacamos el x cuadrado. Al sacar ese factor común que hemos visto que tiene ese binomio, nos queda aquí lo siguiente. Bueno, como sacamos el 3x cuadrado, pues nos queda nada más que el y a la 4 aquí en el primer término, ¿verdad? Menos, y al sacar el 3 nos queda aquí un 9, porque 3 por el menos 9 da el menos 27. Y como extraímos x cuadrado, pues aquí, y teníamos x a la 4, aquí nos faltan 2x cuadrado, una x cuadrada adicional para que x cuadrado por x cuadrado, cuando lo multiplique me dé ese x a la 4, 2 más 2, 4, ¿verdad? Más el z a la 8. Bien, pues ya está factorizado, miren. Ya hemos escrito ese binomio como una multiplicación de dos factores, ¿verdad? Pero este segundo factor, ahora yo me fijo que es un binomio, que es una resta, una diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo se factoriza? Y dicho sea de paso, ¿por qué sabemos que es un binomio que es una diferencia de cuadrados perfectos? Porque la raíz cuadrada de y a la 4, ahora no la voy a escribir, ¿verdad? La voy a hacer mentalmente, es y a la 2, ¿verdad? Dividiendo el 4 entre 2, y la raíz cuadrada de este segundo término, de 9x cuadrado z a la 8, es la de 9 es 3, la de x cuadrado es x al dividir 2 entre 2, y la de z a la 8 es z a la 4 al dividir 8 entre 2, que es el índice de la raíz cuadrada, ¿verdad? Así que hacemos lo siguiente, 3x cuadrado, que no podemos olvidar de ese factor común que ya obtuvimos, por, y van a ver aquí dos binomios, ¿verdad? Que consiste en los términos de esas raíces cuadradas que dijimos que podemos extraer, ¿verdad? En uno de los factores se va a sumar y en el otro se va a restar, ¿verdad? Uno se suma y en el otro se resta. La raíz cuadrada de y a la 4, y cuadrado, va a ir aquí y va a ir aquí. La raíz cuadrada de 9x cuadrado z a la 8 será 3x z a la 4, recuerden, dividiendo los exponentes entre 2, ¿verdad? Que va a ir aquí y aquí. Aquí, en este primer binomio se suman y aquí en el segundo binomio se restan. Pues esta finalmente es la factorización de ese binomio que nos daban al principio. Fíjense en este tercer ejemplo, otra vez un binomio. Primeramente observamos a ver si hay un factor común, y lo hay, porque el 2 está aquí y está aquí, ¿verdad? Porque el 8 es 2 por 4. Así que los traemos el 2. Y además vemos la x en los dos, ¿verdad? Y específicamente la x con el exponente más pequeño de x a la 1, pues esa x a la 1 es la que es de factor común. Al sacar el 2x de factor común, aquí nada más nos queda el y a la 6, ¿verdad? Y al sacar el 2x del segundo término, pues, como sacamos el 2, nos queda aquí un 4, cosa de que 2 por menos 4 da ese menos 8. Como sacamos una x y habían 3, bueno, faltan 2, que las dejamos acá, más el z a la 6 y el a cuadrado que estaban ya en ese segundo término. Pues ya está factorizado, ese binomio ya está factorizado. Es la multiplicación de esos dos factores, ¿ven? Pero no está factorizado completamente o primamente, que es lo que siempre nos piden, porque da la casualidad que ahora este binomio es una resta, una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo yo sé que es cuadrado perfecto? Porque le puedo sacar raíz cuadrada exacta a cada uno de estos, ¿verdad? La de y a la 6 es y a la 3, al dividir 6 entre 2, que es el índice de la raíz cuadrada. La de 4 es 2, la de x cuadrada es x al dividir 2 entre el índice que es 2, la de z a la 6 es z a la 3 al dividir 6 entre el índice de la raíz cuadrada que es 2, y la de a cuadrado, igual que la de x cuadrado, es a, ¿verdad? Bien, así que será 2x por, y como ya hemos decidido que esta es una diferencia de cuadrados perfectos, ya yo sé que la factorización va a ser dos factores, que consisten de las raíces cuadradas de cada uno de esos dos términos. En uno de los factores se sumarán esas raíces cuadradas y en el otro se restarán. La de y a la 6 ya dijimos que es y al cubo, la de 4 es 2, la de x cuadrado es x, la de z a la 6 es y a la 3 y la de a cuadrado es a. Por, y aquí colocamos otra vez las mismas raíces, esas, los mismos términos, pero restándose, ¿ves? Pues esta finalmente es la factorización completa de ese binomio que teníamos originalmente. Fíjense que de hecho originalmente no es una diferencia de cuadrados perfectos, porque este primer término, por ejemplo, yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta. A 2 yo no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, ni a la x, allá a la 6 sí. Pero una vez hemos sacado el factor común que observamos que tenía, entonces el binomio que nos queda acá como segundo factor sí es una resta de cuadrados perfectos, y entonces procedemos a factorizarlo como indica esta información. Bueno, un comentario antes de ver el siguiente caso de factorización de binomios es que en general el binomio que es la suma de dos cuadrados perfectos no es factorizable, ¿okay? En general, porque hay unos casos que vamos a estudiar luego en donde sí es factorizable, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que ver el siguiente caso, que es la suma o diferencia de cubos perfectos. Vamos a ponerlo aquí. Binomio que es
Ahora en vez de ser la diferencia nada más, la suma o la resta de cuadrados perfectos, de cubos perfectos. La suma o la resta de dos cubos perfectos. O sea, dos términos a los cuales se le puede extraer la raíz cúbica exacta. Recuerde que este caso que acabamos de ver es binomio, que es la resta o la diferencia de dos cuadrados perfectos. ¿Okay? Términos a los cuales se le puede extraer la raíz cuadrada exacta. Ahora tenemos binomio que puede ser la suma o puede ser la resta de dos cubos perfectos. Términos a los cuales se le puede sacar raíz cúbica exacta. Fíjense que en el caso de la diferencia de cuadrados, la suma de cuadrados en general no es factorizable. Ahora, en el caso de que sea de cubos perfectos, los dos términos sean cubos perfectos, se puede factorizar tanto la suma como la resta. Y el teorema que nos dice cómo es que se factoriza eso es el siguiente. Dice así. Este teorema nos dice cómo factorizar la suma de cubos perfectos y la diferencia de cubos perfectos. Ahí las tienen. ¿Cómo yo sé que esta es una suma de cubos perfectos? Porque fíjense que esos exponentes 3n y 3n, los exponentes de los términos, son divisibles entre 3. Tienen el 3 de factor común. El 3 como factor, perdón. La raíz cúbica de x a la 3n es x al dividir 3n entre 3, x a la n. Y al dividir, a buscar la raíz cúbica de y a la 3n, pues y a la, y dividimos 3n entre 3, que es el índice de la raíz cúbica, se ve 3 y queda y a la n. Igualmente aquí, ¿ves? Son divisibles entre 3 los exponentes, así que se le puede extraer raíz cúbica exacta. En uno de los casos se suma y en el otro se resta. ¿Qué nos dicen las fórmulas? Bueno, primeramente, fíjense que hemos dicho que la raíz cúbica de x a la 3m es x a la n. Y la raíz cúbica de y a la 3n es y a la n, al dividir ese exponente 3m y 3n entre 3. Esos exponentes, ¿verdad? Y fíjense que eso es precisamente lo que aparecen aquí. Esta es la raíz cúbica de x a la 3n y esta es la raíz cúbica de y a la 3n. ¿Se fijan? Bien, y aquí también aparece la raíz cúbica de x a la m y la raíz cúbica de y a la 3n, ¿verdad? Y fíjense que en el caso de que sea una suma de cubos, ese primer factor se suman esas raíces cúbicas. En el caso que sea una resta de cubos perfectos, ese primer factor se restan esas dos raíces cúbicas exactas. Ahora el segundo factor, mírenlo aquí. Fíjense que el primer factor es un binomio y el segundo factor es un trinomio. Fíjense que en el caso de la factorización del binomio, que son las restas de cuadrados perfectos, los factores son dos binomios. Pero en el caso de la suma o diferencia de cubos perfectos, los factores son primero un binomio y después un trinomio. ¿Verdad? Y ese trinomio, fíjense cómo sale. Aquí yo tengo x a la 2m. Esto es 2m, ¿saben? Una m de mamá. 2m. Y ese x a la 2m es este término que está aquí del primer factor elevado al cuadrado, ¿verdad? Si yo cojo x a la m y lo elevo al cuadrado, será x a la y multiplico m por 2. X a la 2m. Así que este primer término de ese trinomio, que es el segundo factor, en esta factorización sale de cuadrar este primer término del primer factor. Aquí fíjese, y fíjese que aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Este primer término es el cuadrado de este primer término de aquí. Ahora aquí viene un menos cuando aquí es un más, mientras que aquí viene un más cuando aquí es un menos. Así que después el segundo término de ese trinomio va a tener el signo opuesto del que usted haya colocado aquí en el primero. Y recuerde que el primero está decidido por el binomio original, ¿verdad? Si es una suma, aquí es una suma, si es una resta, aquí es una resta. Pero entonces el segundo término,
fíjense que automáticamente tiene el signo opuesto al que tiene este aquí. Y entonces fíjense que xm y a la n es la multiplicación de estos dos. X a la n y a la n, x a la n y a la n. Así que fíjense que el segundo término de ese trinomio, que es el segundo factor en la factorización de suma o resta de cubos perfectos, es el producto de los dos factores, de los dos términos del primer factor, no del binomio original, sino del primer factor, x a la n por y a la n, lo veo aquí. Y el tercer término de ese trinomio, que es el segundo factor de la factorización de suma o resta de cubos perfectos, es ya la 2n. Y ya la 2n, fíjense que es el cuadrado de este segundo término del primer factor. ¿Ven? Si usted cuadra ya la n, será ya la n por 2, que es ya la 2n. ¿Se fijan? Bueno, pues eso es la observación de lo que dicen esas fórmulas. En la segunda parte de esta lección vamos a comenzar demostrando ese teorema y viendo entonces ejemplos de aplicación de él. Nos vemos entonces.